Y yo voy a compartir mi pantalla, me dicen si se ve. ¿Ven mi pantalla? Sí, Guille. Bien. Sí. Voy a detener el video para que no nos ocupe lugar. Y vamos a ver. Entonces la idea es empezar con lo que sería la última parte, que es lo concerniente a cómo se desarrollan círculos y arcos en perspectiva y en general en isométrica, y ya vamos a aclarar por qué. Lo primero que hay que aclarar es que en el caso de los círculos y de los arcos de círculos, porque esto es para cualquier superficie que tenga curvatura, que no necesariamente significa que es un círculo completo, sino como hemos visto hay figuras u objetos que tienen partes curvas, pero no por esto tiene que ser cilíndrico, por ejemplo. Lo primero que hay que aclarar es que cuando yo represento un arco o un círculo en perspectiva, no se va a ver como un círculo, sino que se ven deformados. Hay dos tipos de deformación posible. En el caso de la perspectiva isométrica, ¿sí?, la deformación que el círculo tiene es que se convierte básicamente en una elipse. Y obviamente si se trata de un arco de círculo se va a convertir en un arco de elipse, es decir, en una parte de una elipse. La ventaja es que la elipse básicamente es una figura que, al igual que el círculo, tiene simetría, y el hecho de que tenga simetría me permite a mí manejarme más cómodamente en términos gráficos. Ya lo vamos a entender a eso y vamos a ver por qué. El problema, al contrario, en el caso de la perspectiva caballera, es que nos lleva a que el círculo, cuando se tiene que trazar en perspectiva caballera, es decir, en una de las caras que aparece deformada, acuérdense que en perspectiva caballera nosotros teníamos una cara que se veía bien, sin deformación, ningún tipo de deformación, pero teníamos dos caras que se veían deformadas. Entonces, en el caso de la perspectiva caballera, el círculo se deforma, pero no en una figura regular como la elipse, que tiene simetría, sino en un óvalo. Y eso hace que su trazado sea bastante más dificultoso, sobre todo si se trabaja manualmente. Para entender un poco mejor esto, entonces nosotros supongamos que tenemos un cilindrito así, y lo tenemos en vistas ortogonales, o sea, tengo la vista frontal, la vista lateral. Si nosotros este cilindro lo representamos en perspectiva isométrica, vamos a ver lo siguiente. De acuerdo a cómo lo orientemos al cilindro, es decir, de acuerdo a cómo lo ubiquemos para trazar la perspectiva isométrica, nosotros podríamos tener estos tres resultados posibles, dependiendo si a la base del cilindro la, digamos, orientamos de tal manera que se vea, se acuerdan el cubito isométrico, que se vea con respecto a la cara, o sea, la cara frontal se vea a la derecha y entonces lateral a la izquierda, o si la cara, digamos, circular la viéramos desde arriba, o si la viéramos desde la izquierda. De acuerdo a cómo lo orientamos me va a quedar de esa forma. Ahora, como ven, el círculo se ve deformado porque no se ve como un círculo, se ve como esta figura que está acá, que se llama elipse. La elipse tiene la ventaja de ser una figura regular, por lo cual tiene simetría, y eso nos va a facilitar su trazado. Ahora bien, si yo representara el cilindro en perspectiva oblicua, dependiendo de cómo lo ubique, el problema es que ya es un poco más complicado. Porque en caballera el círculo no se va a ver como una elipse. ¿Ven? Esto que está más oscurecido acá en esta especie de gráfico sencillo, al menos en las caras que se ven deformadas, acuérdense que acá está el cubito, había una cara del cubito que nosotros la veíamos bien, sin deformación. Obvio que el círculo ahí se va a ver como círculo, no se va a ver deformado, pero si el círculo o el cilindro está, digamos, ubicado con relación a alguna de esas dos caras que nosotros veíamos deformadas en la oblicua, se va a ver como esto, que no es una elipse, no es una figura simétrica, sino que es un óvalo.
y su trazado desde el punto de vista manual es mucho más complejo. ¿Queda claro entonces a qué nos tenemos que enfrentar cuando yo quiero representar superficies que son curvas? Sí, profe. Bien, entonces vamos a empezar con la primera de las dos, la que se llama perspectiva isométrica. En el caso de la perspectiva isométrica, de acuerdo a dónde esté ubicado el círculo, nosotros vamos a ver que la, digamos, gráfica del círculo se convierte en, como decíamos, una elipse. Una elipse que tiene simetría. La ventaja es que el hecho de que se tenga simetría me ayuda a que yo pueda trazarla utilizando compás, desde el punto de vista manual, y eso hace que sea más sencilla su construcción gráfica. Por eso en el ejercicio 4 que ustedes van a resolver, que es una superficie que incluye superficies curvas, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con la isométrica, porque la isométrica sí la van a poder resolver aún teniendo un compás, solamente un compás. En el caso de la oblicua necesitaríamos otro instrumento que se llama pistolete, y como no le vamos a hacer comprar un pistolete, no tiene sentido, nosotros vamos a trabajar solamente con la isométrica. La elipse, como dice acá, es una figura regular que está formada por dos arcos mayores y dos arcos menores que son iguales entre sí. ¿Sí? Los arcos mayores serían, por ejemplo, el arco que va de M a N, ¿ven? Ese es un arco mayor. El arco que va de R a S, ese es el otro arco mayor. ¿Sí? Y dos arcos menores, el que va de R a M y el que va de M a S. Los dos arcos menores son iguales entre sí y los dos arcos mayores son iguales entre sí. Ahora, ¿cuál es la mecánica y el principio que nosotros vamos a usar cuando me enfrento a la dificultad de trazar un círculo en perspectiva isométrica? Para poder dibujar una perspectiva isométrica correcta, lo primero que yo voy a hacer va a ser imaginarme que al círculo, ¿ven? Acá está el círculo, lo vamos a emblocar. Emblocar significa lo vamos a encerrar en un cuadrado. Lo mismo vamos a hacer en el caso de la caballera. Es decir, al círculo que yo tengo que dibujar lo voy a encerrar en un cuadrado. Ese cuadrado, si yo lo dibujo en perspectiva isométrica, ya vimos que el cuadrado no se ve cuadrado, sino que cuando yo lo dibujo en perspectiva isométrica, si esta fuera la cara de un cubo, ven, acá están, las caras del cubo son cuadradas, no obstante, cuando yo las dibujo en isométrica, no se ven cuadradas, se convierten en un rombo. La ventaja es que, en el caso de la isométrica, este rombo es una figura regular y tiene sus cuatro lados iguales. Al igual que en el cuadrado, que los cuatro lados eran iguales, en el rombo la distancia entre A y D es el diámetro, la distancia entre D y C es el diámetro, la distancia entre B y C es el diámetro, o sea, las distancias de los cuatro lados son iguales. Entonces, si el círculo quedaba encerrado dentro de este cuadrado, la elipse que representa el círculo tiene que quedar encerrada dentro del rombo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa sabemos? Nosotros sabemos que el círculo se contacta con el cuadrado en el punto medio de cada uno de los lados. Esos son los puntos M, N, S y R. Entonces, el círculo se contacta con el cuadrado en los cuatro puntos medios y la elipse va a tomar contacto con el rombo en los cuatro puntos medios. Por ese motivo es que nosotros vamos a trabajar cada vez que tenemos que dibujar una elipse, es decir, un círculo en perspectiva isométrica, vamos a hacer una construcción auxiliar. Esa construcción auxiliar consiste en encerrar al círculo en un cuadrado y dibujar ese cuadrado en isométrica, de tal manera que yo voy a
definir el espacio gráfico donde debería quedar la elipse. ¿Se entiende? Y ahora, una vez que yo ya tengo definido el espacio gráfico, puedo incluso definir algunos puntos de la elipse, porque como decíamos, si el círculo toca al cuadrado en los 4 puntos medios, la elipse tiene que tocar al rombo en los 4 puntos medios. Entonces, buscando los puntos medios de estos lados, yo puedo encontrar el punto M en el rombo, el punto N en el rombo, el punto S en el rombo y el punto R en el rombo. Pero ahora tengo que trazar los arcos, que en el caso del círculo son arcos iguales, porque el arco que va de M a N es igual que el que va de N a S, es igual que el que va de S a R, es igual que el que va de R a E. En la elipse no van a ser iguales, son iguales de a pares. Hay un par de arcos que son iguales entre sí, que son los dos mayores, y hay un par de arcos que son iguales entre sí, que son los dos menores. Entonces, en el caso del rombo, yo voy a tener que, para dibujar la elipse, encontrar los centros que corresponden a esos 4 arcos, que no van a ser iguales todos, sino que van a ser iguales de a pares. ¿Queda claro el principio que vamos a usar? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, Bien, profe. perfecto. Entonces, vamos a primero encontrar los centros que me permiten dibujar estos 4 arcos en la elipse. Bien. Entonces, en el rombo yo tengo 2 rectas. Una que se llama diagonal mayor, que es esta recta que va del punto A al punto C. A esa recta se la llama diagonal mayor. Y tengo esta otra recta que va de B a D. A esa se la llama diagonal menor. En el rombo, en un rombo, siempre hay 2 vértices que están más lejos y 2 vértices que están más cerca. La línea que une los 2 vértices más lejanos es la diagonal mayor, siempre. Y la recta que une los vértices más cercanos es la diagonal menor. No importa cómo esté el rombo, si no importa si está en esta cara, si está en esta otra cara, si está en la cara superior, fíjense, la diagonal mayor es la que une los puntos más lejanos, los vértices más lejanos, la menor es la que une los más cercanos. La mayor es la que une los más lejanos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante identificar las 2 diagonales? Porque los centros de los arcos mayores, los centros de estos 2 arcos, los que son más grandes, son los extremos de la diagonal menor. ¿Ven? Entonces, los puntos extremos de la diagonal menor es el lugar donde está el centro de los 2 arcos mayores. Entonces, como dice acá abajo, el punto B y el punto D son los centros de los arcos mayores. El punto B es el centro del arco que va de R a S. Yo haría centro con el compás acá, pongo la mina del compás en R y trazo un arco hasta S, que es el otro punto medio. Acuérdense que M, N, R y S son los puntos medios. Entonces, acá tengo uno de los 2 arcos mayores. Pongo la punta del compás en D, pongo la mina del compás en M, y hago un arco que va de M a N. Ese es el otro arco mayor. Entonces, como dice acá, B es el centro de RS, D es el centro de MN, de los arcos mayores, y esos centros coinciden con los extremos de la diagonal menor. ¿Quién es la diagonal menor? La línea que une los vértices más cercanos del rombo, de la figura completa. ¿Sí? Bien. Los centros de los arcos menores son el punto 1 y el punto 2. Esos centros no son los extremos de la diagonal mayor, no es el punto A ni el punto B, no son los extremos. Fíjense que el punto 1 está ahí, el punto 2 está acá. Entonces, para poder ubicar el punto 1 y el punto 2, yo sé que esos 2 puntos están sobre la diagonal mayor, es decir, son puntos que son parte de esta recta. Por eso es importante saber
cuál es la diagonal mayor, porque sobre esa recta va a estar el punto 1 y va a estar el punto 2, que son los centros de los arcos menores. ¿Cómo hago para saber dónde está el centro 1 y el centro 2? Tomo cualquiera de los extremos de la diagonal menor, cualquiera de los puntos que son extremos en la diagonal menor, cualquiera de los dos, por ejemplo D, y vamos a trazar líneas que son, digamos, que empiezan en el punto D y van al punto medio opuesto. ¿Ven que el punto medio, acá tenemos 4 puntos medios, los opuestos a D son M y N, porque son los que están del otro lado de la diagonal. Entonces, me paro en el extremo de la diagonal menor y trazo 2 líneas hacia los puntos medios, de D a N o de D a M, y entonces encuentro donde estas líneas se intersectan con la diagonal mayor, está el punto 1, donde estas líneas se intersectan con la diagonal, está el punto 2. Haciendo centro en 1, trazo un arco, poniendo la mina del lápiz en M, trazo un arco hasta R. Haciendo centro en 2, pongo el lápiz del compás en N, hago un arco hasta S. Esos dos arcos tienen el mismo radio y son los denominados arcos menores. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Se entiende entonces cómo se puede dibujar el círculo deformado en isométrica usando el compás? ¿Se entiende? Profe, Sí, te escucho. o sea, el cuadrado se pone para ayudar a representar el círculo. Exactamente. El cuadradito es para que yo pueda trazar el círculo. Es como una ayuda. Todo lo que está en celeste clarito, en la perspectiva, ven que todo lo que está acá en celeste clarito y en rojo en la perspectiva, es ayuda. Es para que yo pueda ver cómo este círculo queda dibujado deformado. ¿Se entiende? Claro. Y en la figura 3D, ¿cómo me daría cuenta que eso es un círculo? Y te vas a dar cuenta porque en el caso de la isométrica, por eso decíamos, si vos ves una elipse, es porque una elipse te está representando en realidad un círculo. O sea, vos cada vez que en perspectiva isométrica veas una elipse o una parte de una elipse, porque si yo no tengo el círculo completo y tengo una parte, voy a ver una parte de la elipse, yo ya me doy cuenta que se trata de una superficie circular. ¿Sí? Eso yo ya lo sé. Es lo que veíamos acá. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo veo este dibujo en isométrica, ya me doy cuenta que esto en realidad es un círculo. Que por la posición que tiene, no lo veo circular. Si yo veo esto, me doy cuenta que este es un círculo. Si yo veo esto, me doy cuenta que este es un círculo. ¿Te das cuenta? Y en el caso de la oblicua, va a ser, si yo veo un óvalo, me doy cuenta que ese es un círculo. Si yo veo otro óvalo, me doy cuenta que ese es un círculo. ¿Cuál es la diferencia? Que a este lo puedo dibujar con compás, a este no lo puedo dibujar con compás. ¿Se entiende? Claro, sí. Bien, quedó claro entonces, chicos, cómo es que nosotros dibujamos la elipse. Primero dibujamos el rombo, buscamos los puntos medios, después que buscamos los puntos medios, identifico la diagonal mayor, la diagonal menor, y después empiezo a trazar los arcos. Son 4 arcos, 2 mayores y 2 menores. Los extremos de la diagonal menor son los centros de los arcos mayores. Entonces pongo la punta del compás acá, la mina acá, hago un arco que va de este lugar del este punto medio al otro. Porque es lo mismo que en el círculo. Hay un arco que va de M a N. Entonces hay un arco que va de M a N. Pongo la punta en B, pongo la mina en R, hago un arco que va de R a S, porque hay un arco en el círculo que va de R a S. Para encontrar los menores, trazo una línea donde intersecta la diagonal menor, tengo un punto, trazo una línea por este extremo donde intersecta a M, donde, digamos, hasta M, donde intersecta la diagonal, tengo otro punto. Pongo la punta del compás acá y hago un arco que va de M a R, porque hay un arco que va de M a R. Pongo la punta del compás acá, la mina en N,
hago un arco que va de N a S, entonces hay un arco que va de N a S. Entonces aquí están los 4 arcos que formarían el círculo, solamente que en el círculo son todos iguales, tienen el mismo centro, en la elipse no son todos iguales, no tienen el mismo centro. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Escuchen, chicos. Obviamente, dependiendo de dónde esté la elipse, o sea, en qué cara del cubo esté, el proceso es el mismo. Supongamos que yo tengo que trazar la elipse en esta cara, porque el círculo está en esta cara. Bueno, busco la diagonal mayor del rombo, busco la diagonal menor del rombo, por este punto, que es el extremo de la diagonal menor, trazo este arco. ¿Sí? Por este extremo, que es el otro extremo de la diagonal menor, trazo el otro arco mayor. Ya tengo los 2 arcos mayores. Después, con este extremo de la diagonal, trazo una línea hasta el punto medio opuesto, trazo una línea hasta el punto medio opuesto, y entonces encuentro el centro que estaría por acá, el centro del arco menor. Pongo la punta del compás acá, abro el compás, hago un arquito chiquito. Por esta otra línea, que va de acá a acá, encuentro el puntito que está acá. Este puntito que está acá, pongo la punta del compás acá, abro el arco, trazo, y así. ¿Entienden cómo es? O sea, no importa dónde esté la elipse, lo importante es tener identificado el rombo, la diagonal mayor, la diagonal menor, y entonces sí puedo buscar los centros, porque la menor me da los centros y en la mayor están los otros 2 que me faltan. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, ya lo vamos a practicar, así que no se desespere. Vamos a la caballera. En la caballera la cosa es mucho más compleja, porque el círculo, si yo lo tuviera que dibujar en una de las caras, como la frontal, el círculo se ve como círculo. Esa es la ventaja. Si yo a este círculo lo tengo que dibujar en una de las caras de la perspectiva que se ve sin deformación, obvio que el círculo se va a ver sin deformación. O sea, si yo tengo el círculo, al círculo lo encierro en un cuadrado, esto mide el diámetro, este punto, bueno, no hay problema. Si yo dibujo el círculo en la cara sin deformación, el círculo se ve como un círculo, acá no hay problema. El tema está cuando el círculo está en una de las caras inclinadas. Cuando el círculo no está en esta cara que se ve sin deformación, sino que se traslada a una de las caras inclinadas. Porque en ese caso se trata de un óvalo. El tema es que el círculo, que estaba encerrado en un cuadrado, cuando lo dibujamos en isométrica, el cuadrado se convirtió en rombo. Y el rombo es una pieza, es un objeto, digamos, un elemento geométrico que tiene los lados iguales. Pero cuando nosotros dibujamos un cuadrado en perspectiva caballera, no es como la isométrica, no me va a quedar un rombo. ¿Y por qué no me va a quedar un rombo? Porque acuérdense que nosotros, a todo lo que estaba en dirección horizontal o vertical, lo medíamos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasaba con lo que estaba en la dirección inclinada? ¿Qué es lo que hacíamos con lo que estaba en la dirección inclinada? Lo dividimos en 2. Exacto. Eso significa que si yo dibujo el cuadrado en las caras inclinadas, uno de los lados va a medir el diámetro, pero el otro lado no va a medir el diámetro. ¿Cuánto va a medir? El diámetro sobre 2. Entonces, esto no es un rombo porque no tiene los 4 lados iguales. Parece un rombo, pero no es un rombo, es un paralelogramo. Si yo dibujo acá el rombo, el cuadrado, también la altura, como la mido en vertical, es el diámetro. Pero esta distancia es el diámetro dividido 2. Entonces, en un rombo, no es un rombo, perdón, es un paralelogramo igual que acá, entonces no va a ser lo mismo. No obstante, el círculo pasa por los 4 puntos medios.
por el punto R, por el punto M, por el punto N, bueno, en el paralelogramo, la gráfica, el óvalo, también va a pasar por M, también va a pasar por N, también va a pasar por S, también va a pasar por R. El tema es que no puedo usar el compás, porque la distancia de M a N no va a ser la misma que de N a N, o sea, no puedo usar el compás. Entonces, como no puedo usar el compás, como dice acá, el óvalo se construye en base a trasladar puntos conocidos, puntos que yo pueda identificar. Vamos a ver cómo es este proceso, que no es sencillo. Y vamos a hacer lo siguiente. Para encontrar puntos que yo pueda identificar, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea que va desde el vértice B del cuadrado al vértice D del cuadrado, es decir, una diagonal, y voy a trazar otra diagonal que va del vértice A al vértice C en el cuadrado. Y después voy a hacer lo mismo con el paralelogramo. Voy a trazar una diagonal que va de A a C y voy a trazar la diagonal que va de B a D. Es decir, lo mismo que hago en el cuadrado, lo hago en el paralelogramo. Después, yo lo que me doy cuenta es de lo siguiente. Estas diagonales cortan al círculo en 4 puntos. El punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, tengo el cuadrado, trazo diagonales en el cuadrado y encuentro el punto 1, el punto 2, punto 3, punto 4, que son puntos que están en la intersección de estas diagonales en el cuadrado con el círculo. Eso significa que acá en el paralelogramo yo tengo la diagonal que va de A a C, tengo la diagonal que va de B a D, y debe haber un punto en el círculo entre el óvalo y la diagonal que va de A a B, otro punto, o sea, estos mismos 4 puntos deberían estar en el óvalo. Ahora, ¿cómo hago para trasladarlo? Presten atención. Vamos a trasladar primero el punto 1 y el punto 3. ¿Ven? El punto 1 y el punto 3. Para trazar el punto 1 y el punto 3, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una línea vertical que pase por 1 y pase por 3 hasta llegar a esta línea horizontal, que es el cambio de dirección en la superficie. Una vez que tengo eso, ahora voy a trazar una línea vertical deformada, es decir, en la dirección que tendría la vertical, pero sobre el plano inclinado. Esa línea que yo voy a trazar desde este punto en la dirección oblicua, va a atravesar el paralelogramo. Ahora, donde esta línea encuentra la diagonal, estaría el punto 1. Donde esta línea encuentra la diagonal, estaría el punto 3. Entonces, análogamente, donde esta línea encuentra la diagonal que va de A a C, estaría el punto 1. Donde esta línea encuentra la diagonal que va de D a B, estaría el punto 3. Y de esa manera, yo encuentro el punto 1 y el punto 3 del óvalo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, o no? Bien. Entonces, teníamos los puntos medios, teníamos M, N, R y S, puntos del óvalo. Ahora tengo el punto 1, tengo el punto 3. Lo mismo puedo hacer con el punto 2 y el punto 4, es decir, trazar una vertical hasta acá, donde lleguemos a esta línea, nos movemos en dirección oblicua, así encontraría 2 y 4. Y de esa manera, encontrando una suficiente cantidad de puntos, yo podría trazar la línea curva. Ahora, esa línea curva no se puede dibujar con compás. Tengo que trazarla con un instrumento manual que se llama pistolete. Eso es muy complicado de hacer, y es por eso que nosotros no vamos a trazar, no le vamos a pedir que tracen manualmente, digamos, perspectivas caballeras que incluyan círculos o superficies curvas. ¿Queda claro? Pero ven que el proceso es muy rebuscado. No es tan fácil como en el otro, que es cuestión de encontrar los centros y ya está. Agarro el compás y dibujo.
¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces de la misma manera, si yo quisiera trazar este que está acá, el otro óvalo, haría lo mismo, nada más que en lugar de usar una línea vertical, ¿qué tipo de línea vamos a usar acá? Por ejemplo, para buscar el punto 1, 2, ¿qué haríamos? Trazamos una línea no vertical, sino horizontal, hasta que lleguemos acá. Cuando lleguemos acá, trazamos una en la dirección oblicua, otra vez donde esta línea encuentre al que va de A a B, el que va de B a C, tendré el punto 2, el punto 1, y así. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, esto es muy rebuscado, nosotros no vamos a trabajar con oblicuas que incluyan superficies curvas porque es muy complejo de manejar, nos vamos a limitar a la isométrica. Y por eso vamos a practicar hoy el trazado de una perspectiva isométrica que incluye una superficie curva. Por eso, lo que les voy a pedir es que ahora ustedes busquen, ¿sí?, en su casa ahí, busquen una hojita en blanco, una regla, una escuadra de 30 grados, un compás, porque lo vamos a hacer juntos, para que ustedes entiendan cómo se dibuja. ¿Queda claro eso? Entonces, vamos a tomarnos unos minutitos, ustedes van a buscar, vuelvo a compartir la pantalla, ven mi pantalla, ¿verdad? Entonces habíamos llegado hasta acá. Si se ve, Guille, yo te acompaño acá porque los chicos no quieren reaccionar. Entonces habíamos llegado hasta acá. Vamos a dibujar entonces la perspectiva isométrica en conjunto con una figura que tiene una superficie curva. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí?, es hacer la perspectiva isométrica de este objeto, que en realidad es una plaquita, ¿sí?, que como vemos tiene una superficie curva en su extremo superior. O sea, acá tengo las vistas ortogonales, tengo tres vistas, la vista frontal, la superior y la lateral. Tengo los datos dimensionales, esto mide 40 de ancho, mide 20 de profundidad y mide 40 más los 20 de la parte curva, 60 de altura total. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahí en su hoja primero? Construir el volumen primitivo, es decir, la cajita donde esto entraría perfectamente encerrado. Entonces, empezamos con el esquema de direcciones isométricas, una par de líneas inclinadas a 30 grados, una vertical, y en esas líneas inclinadas y en la dirección vertical vamos a medir las dimensiones principales. Acuérdense, de acuerdo a la información que yo tengo acá, tengo la cara frontal, la cara lateral izquierda, es lo que yo tengo que ver, y la cara superior. Y construyo el prisma primitivo, el volumen primitivo, 40 de ancho, 60 de altura total, porque acuérdense que la altura llega hasta acá, ¿sí? Entonces 40 más 20, 60, y 20 de profundidad. Bien, ya tengo el prisma, digamos, original, el volumen primitivo, asegurándonos siempre de que vemos las tres caras que tenemos disponibles en los datos. Si tuviéramos la lateral derecha, debería estar orientado de otra manera. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a razonar? Construyan el prisma S, trácenlo. Díganme cuando ya lo tienen resuelto.
¿Lo resolvieron, chicos? Sí, profe. Bien, ya tenemos el prisma entonces. Perfecto. Ahora, yo lo que sé es lo siguiente. Obviamente la perspectiva no va a ser algo cuadrado como lo que vemos acá, sino que en esta parte de aquí yo debería ver el círculo, pero no lo voy a ver al círculo como lo vemos acá, al arco de círculo como lo vemos acá, sino que lo voy a ver como un arco de elipse, lo voy a ver como una parte de una elipse. Acá no tengo el círculo completo, entonces acá no voy a tener una elipse completa, voy a tener una parte de la elipse. Y además, para aplicar esta especie de método sustractivo para saber qué es lo que tengo que borrar, yo debería saber cómo es que se ve este trazo, que es un arco, en la perspectiva. Entonces, voy a hacer lo que dijimos que teníamos que hacer siempre, que era tratar de alguna manera de orientarnos utilizando esta base que nosotros denominamos emblocar, es decir, encerrar al arco o al círculo en una figura que sea más fácil de trasladar. Y eso es, al círculo lo encerrábamos en un cuadrado, ahora vamos a encerrar el arco en una mitad de un cuadrado, no en un cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a agarrar y emblocamos el arco. Emblocar el arco significa, voy a identificar los puntos que corresponden al círculo, los puntos en donde al arco este círculo, el punto 1, que es el inicio, el punto 2, que me define un primer arco, el punto 3, que me define el segundo arco, y ahora voy a trasladar esos puntos aquí, es decir, vamos a medir 20 para abajo, para encontrar el punto 1, vamos a medir 20 para abajo para encontrar el punto 3 y vamos a medir 20 para ubicar el punto medio número 2. ¿Se entiende? Ahora, eso significa que yo ahí voy a tener una mitad de un cuadrado que en la perspectiva se va a transformar en la mitad de un rombo. ¿Estamos de acuerdo? No es un rombo, sino que es la mitad. ¿Por qué? Porque estamos dibujando un semicírculo, entonces no tengo un cuadrado completo, no voy a tener una elipse completa. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. Obviamente, de los dos arcos mayores vamos a tener uno solo, y de los dos arcos menores vamos a tener uno solo. No vamos a tener los dos arcos mayores y tampoco vamos a tener los dos arcos menores, porque el círculo no está completo. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Incluso fíjense, el arco que va del 1 al 2, la distancia que hay de 1 al 2 es más grande que la distancia que hay del 2 al 3 en la perspectiva. Eso significa que del 1 al 2 yo voy a tener uno de los arcos mayores, mientras que del 2 al 3 voy a tener uno de los arcos menores. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, Sí, profe. no obstante, nosotros habíamos dicho algo. Habíamos dicho que para poder trazar los arcos, yo necesitaba ¿qué cosa? Necesitaba ¿qué rectas? Las denominadas ¿qué? La denominada diagonal mayor y la denominada diagonal menor. Es decir, necesitaba la recta que unía los vértices más lejanos en el rombo y la recta que unía los vértices más cercanos en el rombo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque los extremos de la diagonal menor eran los centros de los arcos mayores, y los extremos de la, digamos, y la diagonal mayor era el lugar donde estaban los centros de los arcos menores. Entonces necesito las dos rectas, necesito la diagonal menor y necesito la diagonal mayor, sí o sí, si no, no voy a poder encontrar los centros. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien, entonces, como nosotros necesitamos sí o sí las diagonales, no me queda otra que construir
el rombo completo. Yo no lo voy a usar a todos los elementos del rombo, pero necesito construir el rombo completo. Entonces, yo sé que esta figura era un semirrombo, es decir, era la mitad del rombo. Para construir el rombo completo, yo mido de nuevo los 20 hacia abajo. ¿Ven? Tengo 20, medíamos 20 más, entonces ahora me queda el rombo completo. Este es el rombo completo. Entonces, de este punto a este punto va a estar la diagonal mayor, porque son los vértices más lejanos. De este punto a este punto va a estar la diagonal menor, porque son los vértices más cercanos. ¿Quedó claro eso? ¿Se entiende? Si yo construyo el rombo completo, porque de otra manera no sé qué dirección, hasta dónde llega esta línea, y tampoco sé qué dirección o hasta dónde llega esta línea. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, una vez que yo tengo hecho eso, ¿sí? Háganlo ustedes en su dibujo, vamos a ubicar el centro mayor, el centro del arco mayor y el centro del arco menor que necesitamos para dibujar. Hagan eso en su dibujito. Y me avisan cuando lo tienen listo. Profe, una Sí. pregunta. En la línea punteada del medio, que está en el número 2, digamos, El ¿cómo eje. la hice? El eje. Ah, bien, bien. El eje Bien. digamos, en la línea que va por el eje, digamos. El eje del círculo. Listo, profe. ¿Lo tienen, chicos? Bien. Entonces, ya tengo el rombo completo. Les vuelvo a repetir. ¿Por qué necesito el rombo completo? Porque es la única manera de saber dónde están los vértices más lejanos para trazar la diagonal mayor y dónde están los vértices más cercanos para trazar la diagonal menor. Entonces, en los extremos de la diagonal menor, yo tengo los centros de los arcos mayores. O sea, este punto, el que está acá arriba, me permitiría trazar el arco que está acá abajo. ¿Sí? El arco mayor que está acá abajo. Ese no me hace falta. Este punto, que es el otro extremo de la diagonal menor, es el que me serviría para trazar este arco, el que va de 1 a 2. Quiere decir que el que yo necesito es el punto C1, ¿ven? El que está ahí abajo. ¿Por qué? Porque este punto es el que me va a permitir trazar el arco que va de 1 a 2. Uno de los dos arcos mayores. No necesito los dos, necesito uno solo. Entonces, ya tengo uno de los dos centros. Tengo el centro C1, que es el que me va a dar el arco más grande. ¿Por qué más grande? Porque el punto 1 y el punto 2 están más lejos que el punto 2 y el punto 3. Entonces, este es un arco mayor. Y su centro es uno de los extremos de la diagonal menor opuesto a este. Entonces, estos son los dos extremos, el opuesto es el punto C1. Ese es el centro del arco que yo voy a... Entonces, si yo no tuviera estas líneas, no podría saber dónde está el punto C1. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, sí. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? El centro del arco menor. Para saber dónde está el centro del arco menor, necesito la diagonal mayor. Entonces, para encontrar el centro del arco menor, vamos a dibujar la diagonal mayor, ¿ven? Entonces yo vengo acá, dibujo la diagonal mayor. Por eso necesito esto que habíamos construido adicional. Dibujo la diagonal mayor, que es la que me une los vértices más lejanos. Una vez que dibujo la diagonal mayor, ¿qué es lo que hacíamos? Por cualquiera de los extremos de la menor, por este punto o por este punto, yo trazaba una línea a los puntos medios opuestos. O sea, por este punto trazo una línea al 2, una línea al 1, o por este punto trazo una línea al 3, una línea al punto que está acá abajo que no lo estamos usando. Entonces lo que yo voy a hacer es, por el punto de abajo, por el centro C1 en este caso, vamos a trazar una línea que vaya al lado medio opuesto.
esta línea. Donde esa línea toca a la diagonal mayor, tengo el otro punto que yo andaba buscando, que es el punto C2, el centro 2, el segundo centro. ¿Queda claro? Hagan eso ustedes para ubicar el punto C2. ¿Encontraron el punto C2? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces, tenemos ubicado el C1, tenemos ubicado el C2, como habrán visto, para hacer esto yo necesito de estas líneas auxiliares, no me queda otra, necesito estas líneas auxiliares. Entonces, ahora que ya tengo ubicados los dos centros, tengo el C1 y el C2, sé que para trazar el arco mayor que va de 1 a 2, necesito el centro C1, y para trazar el arco que va del 2 a 3, necesito el centro C2. Ya sé dónde están los centros, sé dónde empieza cada uno de los arcos, entonces lo que nos queda es dibujar los arcos. Ahí está el dibujito más grande, entonces habíamos repetido esta distancia para tener la imagen del rombo completo. Eso es necesario para saber dónde está la diagonal menor, dónde está la diagonal mayor, porque en esta línea va a estar C2, en este extremo va a estar C1, ya sé dónde están los centros, C1, C2. Ahora puedo dibujar los arcos. Para dibujar los arcos, entonces, pongo el compás, pongo la punta del compás en C1, y hago un arco que va del 1 al 2. Ese es el arco mayor que yo voy a necesitar. Ese es el arco mayor. Pongo el compás, la punta del compás en C2, abro el compás hasta el punto 2 y marco el arco que va del 2 al 3, que sería el arco menor. Entonces tengo el arco mayor y el arco menor. Hagan eso, chicos. Bien. ¿Pudieron dibujar? Bien, eso. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Pregunta. Nosotros tenemos que utilizar el método sustractivo. Significa que este objeto, ¿sí?, que nosotros tenemos acá, no va a ser cuadrado como se ve acá, sino que hay que borrar esto. Borrar este, borrar una parte de acá, borrar una parte de acá, borrar una parte de acá. Bien. Ahora, para poder borrar, yo necesito, igual que hacíamos antes, ¿se acuerdan? Por los vértices trazábamos líneas, llegábamos hasta el final, bajábamos, íbamos. Necesito saber dónde está la elipse que está atrás. Porque así como yo tengo la elipse que está al frente, o la parte de elipse que está al frente, hay una elipse que está en la cara posterior. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces necesitamos la elipse que está atrás. Necesito la elipse que va en la cara de atrás. ¿Qué alternativas tengo? Escuchen bien. ¿Qué posibilidades tengo? Una de las posibilidades que tengo es hacer todo esto, lo mismo que yo hice con la cara frontal, hacerlo en la cara de atrás.
hacerlo en la cara de atrás, o sea, medir el 40, encontrar el vértice, buscar en la diagonal menor, la diagonal mayor, hacer exactamente lo mismo. Pero eso va a significar que se nos va a llenar el dibujo de líneas auxiliares. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se Sí, entiende? sí. Habría que hacer lo mismo, se puede hacer lo mismo, pero eso va a ser muy rebuscado porque se me va a llenar de dibujos, de líneas. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer algo parecido a lo que hacíamos con las superficies planas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense, presten atención, después lo hacen ustedes. Yo me voy a parar en el punto 1, me voy a parar en el punto 2, y me voy a parar en el punto 3, y los voy a trasladar a la cara posterior. Es decir, voy a agarrar el punto 1 y lo voy a mover para atrás, lo voy a mover al punto 2 para atrás, lo voy a mover al punto 3 para atrás. Para saber dónde empieza el arco mayor en la cara de atrás, dónde termina el arco mayor en la cara de atrás, dónde empieza el arco menor, dónde termina ¿Entienden lo que quiero hacer, no? O sea, voy a mover estos puntos, el 1, el 2 y el 3 para atrás. Para moverlos simplemente voy a trazar, escuchen bien, líneas que tengan la dirección isométrica, es decir, como hacíamos en las perspectivas cuando trabajábamos con planos, superficies planas. Por el punto 1 voy a trazar una línea en la dirección isométrica hasta donde llegue la figura. Ahí estaría el punto 1'. Por el punto 2 voy a trazar una línea en la dirección isométrica, es decir, inclinada a 30 grados hasta donde llegue la figura. Ahí tengo el punto 2'. Entonces, el punto 1' es donde empieza el arco mayor y el punto 2' es donde termina el arco mayor. Pero necesito el centro. Entonces, al centro C1 también lo voy a trasladar igual. Voy a medir, voy a poner una línea acá, inclinada a 30 grados, y voy a medir la misma distancia que tengo entre 1 y 1'. ¿Cuánto es esa distancia? 20. Entonces me voy a parar en el punto C1, voy a medir 20 en esa dirección y tengo el punto C1'. Este punto C1' es el centro de la elipse del arco mayor, de la elipse que está atrás. Es el centro de la elipse que va del arco que va de 1' a 2'. Entonces ahora puedo poner el compás en C1', abro el compás hasta el 1' y dibujo el arco que falta. Es decir, ahora puedo agarrar y dibujar el arco que estaría en la cara de atrás. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Para no volver a repetir todo. Traslado los puntos. Profe, el Sí. punto no está en el vértice, ¿no? No. No tiene nada que ver. No necesariamente, no. Bueno, gracias. Eso depende de las dimensiones y demás, pero no necesariamente. Está a 20 milímetros, porque esa era la distancia entre 1 y 1', entre 2 y 2', a 20 milímetros con respecto a C1. Y está, digamos, en una línea de 30 grados. Hagan eso, chicos, y dibujen la elipse que va atrás. ¿Pudieron hacerlo? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, yo ya tengo
este arco que está en la cara del frente y este arco que está en la cara de atrás. Entonces ahora puedo agarrar la goma, borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, borro esto, y ya me queda la perspectiva. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Lo mismo, exactamente lo mismo, tendríamos que hacer con el arco menor. Al punto 2' ya lo tengo, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar una línea acá a 30 grados, medir 20 y voy a encontrar el 3'. Trazar una línea acá a 30 grados, medir 20 y voy a encontrar el C2'. ¿Se entiende? Lo mismo que hicimos hasta acá. Es decir, por el punto 3 trazo una línea a 30 grados, mido 20, encuentro 3'. Por el punto C2 trazo una línea a 30 grados, encuentro el punto, mido 20, encuentro el punto C2'. Ahora tengo 2', 3' y C2', entonces trazo el arco que está por detrás, el arco chiquito que está por detrás. ¿Sí? Es decir, repetimos el mismo proceso para encontrar el centro 2 y el arco menor. ¿Se entiende eso? Hagan eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pudieron? Sí, profe. Ahí pude. Bien. Entonces ya tenemos los dos arcos, el mayor y el menor de la cara frontal, y los dos arcos deberían tener dibujado ustedes el mayor y el menor de la cara posterior, sin necesidad de repetir todo el dibujo. Es decir, esto es para no tener que repetir todo el proceso, sino trasladando puntos. Trasladamos puntos utilizando la dirección isométrica, es decir, la dirección que corresponda, en este caso una línea 30 grados, ¿sí?, hacia la izquierda, y midiendo la distancia correspondiente al espesor. De esa manera yo traslado todos los puntos y no necesito construir de nuevo. Sino, la otra alternativa es volver a repetir todo el proceso sobre la cara de atrás que me va a llenar esto de línea. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que cuando yo observo una superficie curva, hay un lugar donde yo ya no puedo mirar más porque la superficie curva me lo oculta, y a eso lo llamamos límite visual. Entonces, con la parte de acá no hay problema, hay que borrar esta línea, 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 y me va a quedar el arco de atrás y el arco del frente. Ahora, con el que está acá, es probable que a usted le haya quedado un dibujito metido para adentro. ¿Cómo hacemos para encontrar el límite visual? Bueno, el límite visual consiste, una vez que yo tengo el arco que va atrás, ven, acá yo ya borré lo que estaba acá adelante, una vez que meto el arco acá atrás, tengo el arco de acá atrás, vamos a poner la regla de tal manera de encontrar la recta tangente por los puntos más lejanos. ¿Ven? Me muevo, pongo esa recta tangente hasta que veo que el punto más lejano de la elipse que está atrás con el punto más lejano de la elipse que está adelante, o del arco que está adelante.
trazo esa línea, que es el límite visual, y borro todo el resto. Borro lo que está por acá adentro, que ya no va a ser visible porque me lo oculta el sólido. Una vez que hice eso, tengo la perspectiva construida. Tengo la perspectiva terminada. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Yo, profe, no entendí también cómo trazar la recta tangente. Vos ya tenés el arquito acá completo, ¿no es cierto? Tenés el arco completo acá, el chiquitito de atrás. Y tenés el chiquitito de adelante. ¿Sí? Entonces, lo que vas a hacer es poner la regla de tal manera que esta línea tiene que estar a 30 grados, y vos te fijes que llega hasta donde más lejos podés llegar por la parte de atrás, y hasta donde más lejos podés llegar por la parte de adelante. ¿Sí? Y trazás esa línea que une el punto más lejos del que está atrás y el punto más lejos del que está adelante. Esta línea está inclinada a 30 grados, o sea, poner la regla de tal manera que esté inclinada a 30 grados, la escuadra, que te da la inclinación de 30 grados, y busca el punto más lejano del arquito que está atrás y el punto más lejano del arquito que está al frente. Y los unís con una línea, la remarcas, y acá borras lo que te sobre. Acá te va a sobrar un pedacito, lo borras. Y ya está. Bien, gracias, profe, ya entendí. Y borras todo digamos, todo el cuadrado, todo. Ya borras todo esto, borras esto, borras esto, borras todo lo que es cuadrado, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, profe, gracias. ¿Pudieron hacerlo, chicos? Sí, profe. Bien, entonces. Eso es lo que completa, digamos, el trazado de esta perspectiva. Si en lugar de tener un arco, es decir, una parte de un círculo, tuviéramos el círculo completo, que sería representar un cilindro, una parte cilíndrica, bueno, hay que repetir esto trazando no solamente 2 arcos como trazamos nosotros, sino trazando los 4 arcos, el otro arco menor, el otro arco mayor, pero el proceso es igual. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, Profe, sí, te yo tengo escucho. una duda. En mi caso, yo tengo los pistoletes. ¿Cómo tendría que hacer? En vez de hacer todo esto, ¿debería solamente unirlos con el pistolete a los puntos 1 y No, 2 en en todo el caso caso? de la elipse, con el pistolete se te va a complicar porque el pistolete no sigue una curva regular, o sea, no sigue una curva de radio constante, sigue una curva de radio variable, que es lo que pasa en el óvalo. ¿Sí? Es decir, lamentablemente con el pistolete no vas a poder trazar una elipse. Con el pistolete podés trazar un óvalo, que sería lo que nosotros hacemos con la oblicua. Con la isométrica te conviene trabajar con un compás, porque el pistolete te permite trazar una línea curva, pero de radio variable, no de radio constante, como son los arcos de círculo, o los arcos de elipse. ¿Mm? Ah, listo, profe, gracias. Muy bien, chicos.